Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer ahí desde el versículo 46. Lucas 24, versículo 46. La palabra de Dios dice: y les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Alabando y bendiciendo a Dios. He titulado esta plática, este mensaje: no comprometer y no renunciar. No comprometer y no renunciar. Sin compromiso no hay rendición. Sin compromiso no hay rendición. El Señor Jesús, Jesucristo, es Señor. Jesús es Señor. Ahora, estaba durante la semana con mi hija y estábamos cambiando las placas de su coche, y tenía ahí alrededor de su placa o de la licencia de su coche: Jesús es Señor. Lo tuvimos que quitar porque ya los tornillos quedaban flojos. Me dio tristeza, pero lo tuvimos que quitar de la parte delantera de su coche, que decía: Jesús es Señor. Hay en la historia un evento que atrae los cielos, un evento de cosas desgarradoras que pasaron. El año era 155 después de Cristo, y los eventos desgarradores ocurrieron en Asia Menor, en Esmirna, el año 155. El obispo establecido allí en Esmirna fue establecido por alguien que vivía en aquel entonces en Éfeso, y él le enseñó y aquel le instruyó todo lo que sabía este obispo o sobrevedor de Esmirna.
él fue establecido allí, según la tradición, por el apóstol Juan. Juan le instruyó, Juan le enseñó y lo estableció en Asia Menor, en Esmirna. Este obispo de Esmirna era Policarpo. Policarpo, uno de los grandes santos de la iglesia primitiva. Durante el reino de Marco Aurelio, bajo el dominio de Roma, Policarpo fue arrestado y traído delante de el procónsul Quadratus. Fue acusado porque era cristiano. Fue acusado por decirle a las personas acerca de Cristo. Fue acusado y fue arrestado por el procónsul Quadratus en aquella época. Él fue acusado de estar en contra de la religión del imperio. Fue acusado de estar en contra del culto al emperador romano. Cuando estaban por arrestarlo, Policarpo escribió que en su corazón él se vio a sí mismo en flamas de fuego. Y en su corazón él sintió, Policarpo, actúa como hombre. Sé valiente, Policarpo. Si ustedes son estudiosos de la historia de la iglesia a través de todos los siglos, se pueden remontar también al siglo XVI, cuando allá en Oxford, en Inglaterra, en las calles de aquella ciudad, fueron arrestados dos obispos, dos sobrevedores. La palabra obispo quiere decir sobrevedor. Los obispos Latimer y Ridley. Y ellos fueron acusados en el siglo XVI de ser cristianos. Y fueron arrestados. Y les sentenciaron a morir quemados en la hoguera. El siglo XVI. Antes de que prendieran aquel fuego, habiendo puesto los maderos en los pies de Latimer y de Ridley, Latimer le dice a Ridley: Señor Ridley, actúa como hombre, sé valiente, señor Ridley, actúa como hombre, y por la gracia de Dios, este fuego se encenderá una vela que iluminará a toda Inglaterra y nadie la podrá apagar. Sé valiente, actúa como hombre, señor Ridley. Y fueron quemados en la hoguera. En el año 155 en Esmirna, Asia Menor, Policarpo fue arrestado y estaba delante del procónsul Quadratus en la arena llena de judíos hostiles en contra del cristianismo, llena de paganos en contra de la religión de los cristianos, y odiaban a Policarpo. No sabemos qué edad tenía Policarpo, pero por lo menos sabemos que tenía 86 años.
Pero por lo que él le comentó al procónsul, pensamos que tenía mucho más de 86 años de edad. Aquel procónsul no lo quería hacer un mártir, no quería poner en la hoguera a un hombre de edad mayor, a un anciano, a un viejo. Y él le dice: niega a Cristo y te puedes salvar. Niega a Cristo y puedes seguir tu vida como antes. Niégalo. Policarpo dice: jamás. Es que no entiendes, Policarpo. Tengo bestias salvajes aquí a las que te puedo dar para que mueras devorado por las bestias. Esto, incluso después de que Roma había prohibido alimentar a las bestias, a los leones, con seres humanos. Ahora Roma era más civilizada, los quemaba en la hoguera. Policarpo, serás quemado en la hoguera si no niegas a Cristo, le dijo el procónsul. Y Policarpo dijo: tu fuego solo durará 1 hora, pero el fuego al que tú te estás enfrentando va a durar por toda la eternidad. Al procónsul no le gustó esta respuesta. Te voy a quemar en la hoguera entonces. Tú puedes salvarte, Policarpo, solamente diciendo: fuera con los ateos. Los cristianos eran considerados ateos en aquel momento por no creer en la religión de Roma y en el culto al emperador romano. Eran ateos. Tú te salvas y dices: fuera con los ateos. Dice Policarpo al procónsul: está bien, lo voy a hacer. Y mirando a todos los paganos en la arena, dice: fuera con los ateos. Lo quemaron en la hoguera. Aquellos testigos de la historia dicen que pusieron los maderos a los pies de Policarpo, encendieron el fuego, y en aquella ocasión, de acuerdo a la historia y a los testigos, dice que el fuego empezó a arder, pero vino un viento fuerte y las llamas estaban alrededor de Policarpo, pero no lo tocaron. Y el verdugo llegó enojado con una daga y la clavó en su pecho, matándolo instantáneamente. Ese evento pudo haber sido evitado fácilmente. Todo lo que tenía que hacer Policarpo era pronunciar 2 palabras. No sé si ustedes saben qué 2 palabras tenía que pronunciar Policarpo en aquel momento. 2 palabras. ¿Cuáles? Kaiser Curios. Kaiser Curios. 2 palabras. César es Señor. Solamente tienes que decir 2 palabras, Policarpo, y podrás seguir con tu vida y podrás seguir adelante. Kaiser Curios. Pero Policarpo se atragantaría hasta la muerte antes de que sus labios pudieran pronunciar Kaiser Curios, César es Señor.
Niega a Cristo, Policarpo, niégalo. Mira Quadratus, 86 años he servido a Cristo y nunca me ha desamparado. Nunca. ¿Cómo podría yo renunciar a mi Señor? Dos palabras. Kaiser Curios. El primer credo de la Iglesia es un credo sencillo y fácil. El primer credo, antes del credo de Westminster, antes del credo de Nicea, antes del credo helvético, el primer credo está en los apóstoles. El primer credo es simple. Jesús, oh Curios. Jesús es Señor. Decir en aquella época Kaiser Curios era totalmente negar, era repudiar el primer credo de la Iglesia. Jesús, oh Curios. Jesús es Señor. Ese era el asunto en aquellos días. ¿Quién es Señor? ¿César o Jesús? Solamente dos opciones en aquellos días. ¿Quién es Señor? Y cuando decimos Jesús es Señor, nos remontamos a la palabra cuando Pablo escribe a la primera de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Existe en la literatura de la Biblia una cosa literaria que se llama elipse. Y elipse es que una idea o una palabra es omitida explícitamente, pero es entendida completamente de manera pasiva. Nadie puede llamar a Jesús Señor con sinceridad. Nadie puede llamar a Jesús Señor en serio, sin el Espíritu Santo. Muchas personas entonces pueden decir Jesús es Señor, sí, pero no con sinceridad, no en serio, porque si lo dice en serio es solamente con el Espíritu Santo. Por eso la palabra aquí es una figura literaria que se llama elipse, porque quiere decir que cualquiera puede llamar a Jesús Señor, pero jamás en serio, jamás sinceramente, jamás sintiéndolo en el corazón. Jesús es Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No hicimos aquello en tu nombre? Y el Señor les dice, apartaos de mí, no los conozco. ¿Le están diciendo Señor? Cualquiera lo puede decir, ¿verdad? Pero no sinceramente, no honestamente, no en serio. Yo sé que en aquel entonces, en los primeros años en la iglesia primitiva, decir Jesús es Señor era sentencia de muerte. Entonces tenían que ser verdaderos cristianos para decir Jesús es Señor.
porque iban a morir, o con las bestias, o en la hoguera, o muertos con piedras. Decir Jesús es Señor en aquel momento era sentencia de muerte. Tenía que ser verdaderamente cristiano. Jesús, oh curios, Jesús es Señor. Pero ¿qué significa Jesús es Señor, hermanos? Curios. Esa es la palabra que el Nuevo Testamento emplea, es la palabra griega, Señor. Y esa palabra tiene muchos significados. Podemos ver esas personas que no sabían nada del Señor Jesucristo, nada del Señor, y ellos llegaban ante Él y le decían Señor. Pero esa palabra curios allí es una palabra genérica. Es como nosotros la usamos. El señor fulano, el señor Pérez, el señor Robles, el señor de la Hoz, pues es algo común, ¿verdad? Eso es lo que empleamos. Pero también existe un significado secundario. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, o Pablo, esclavo de Jesucristo. No puede ser esclavo sin tener un señor, un amo. Ese es un significado secundario. Entonces, él decía, soy esclavo de mi amo Jesucristo. ¿Sí? Ese es otro significado en la Biblia. Pero el tercer significado que está traducido en el Nuevo Testamento y viene del Antiguo Testamento es ese término Señor. Ese término significa aquel que es supremo. Habla de imperial. Señor supremo, imperial. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado Adonai, y Adonai se tradujo como curios en el Nuevo Testamento. Entonces, Adonai se reserva ese título exclusivamente para Dios, solamente para Dios. Y podemos ver el Salmo 110, donde dice, dijo el Señor a mi Señor. Y ese salmo significa, dijo Jehová a mi Adonai. Dijo Yahvé, el que existe en sí mismo, a mi Señor, a mi Adonai. Dijo el Señor a mi Señor. Como en el Salmo 8, versículo 1. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Oh Jehová, Adonai nuestro. Oh Yahvé, Adonai nuestro. Adonai es el título supremo. Significa el soberano. El soberano. Majestuoso es tu nombre. Oh Señor, nuestro soberano. Ese es lo que significa Adonai. Majestuoso es tu nombre. Adonai, curios, significa supremo en autoridad. Ese es el tercer significado en la Biblia. Entonces, el Nuevo Testamento lo traduce curios, Señor, que quiere decir su significado imperial, su significado de soberano. Ese es el término que vemos aquí. Y nosotros podemos ir, por ejemplo, a Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5.
Cuando está hablando allí de haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense lo que dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, hermanos, ¿cuál es el nombre que le dio Dios a Jesucristo? ¿Cuál es el nombre que le dio Dios? Algunos cristianos siguen leyendo para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla, pues le dio el nombre de Jesús. Bien fácil, ¿verdad? Ahí está. No, no es cierto. No es ese su nombre. Le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Curios, el Supremo, el Soberano. Ese es el nombre sobre todo nombre, el que es supremo, el que es majestuoso, el que es supremo en autoridad, el soberano. Oh Señor nuestro soberano, nuestro Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el nombre sobre todo nombre, para la gloria de Dios Padre. El título Curios. A veces nos preguntamos de dónde viene la palabra iglesia. Iglesia, y ustedes me pueden decir, bueno, viene de la palabra eclesia, que nunca se tradujo, ¿verdad? Es eclesia, iglesia no se tradujo. Eclesia quiere decir los llamados fuera de, en el griego, llamados fuera de. Pero hay otra marcada tendencia durante los años a llamar iglesia. En inglés le dicen church, en español iglesia, que viene del griego kirk o kresia. Kresia, el alemán lo pronuncia kresia. Y kresia quiere decir, viene de una palabra que se llama kurioke, ¿sí? Curios, kurioke, y de ahí viene kersia, iglesia. Y esta palabra quiere decir kurioke, los que pertenecen al Señor. Los que pertenecen al Señor, de los cuales el Señor es su amo. Entonces, esto es algo de significado extraordinario. Los que pertenecen al Curios, los que pertenecen al Señor. Y escogí este pasaje en Lucas porque podíamos haber hablado del pasaje de Hechos, que es más o menos algo parecido, cuando vemos la ascensión del Señor Jesucristo. Y los discípulos están viendo ahí la ascensión de Cristo. Y están impactados. Y están viendo al Señor resucitado, subiendo a la gloria, ascendiendo al cielo. Y en Hechos nos dice que 2 ángeles estaban allí con ellos. Y dicen, varones galileos, ¿qué están ustedes viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, Él mismo vendrá, así como ha sido tomado, vendrá otra vez. ¿Qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado. Y en Lucas 24 podemos ver el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Con gran gozo, con gran gozo. Es un canto de alabanza de los discípulos. Él es supremo. Regresan, están alabando, están con gran gozo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Si el Señor se había ido, ¿por qué regresaron con gran gozo? ¿Se acuerdan cuando el Señor les decía que tenía que ser crucificado y al tercer día resucitar y ascender al cielo? Y los discípulos se ponían angustiados. No, Señor, no pase eso. ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿No es cierto que cuando el Señor Jesucristo dijo, tengo que morir y al tercer día resucitar, no Pedro llegó y nunca tal te acontezca? Primero estaban angustiados. No hables de irte, Señor. No nos dejes, no lo vamos a soportar. Shakespeare decía, la partida es una dulce pena. ¿Qué cosa? La partida es una dulce pena. Había un niño de 3 años allá en Inglaterra que su papá tenía que ir a la guerra. Se despide el papá de la mamá, de la hermana, y se lleva al hijo pequeño, 3, 4 años, y se lo llevó de la mano hasta donde lo iba a recoger el autobús al papá. Papá cargando con su bolsa de lona para ir a la guerra en Europa. Aquel niño estaba orgulloso de que el papá lo llevara de la mano. Lo llevó hasta la estación del camión y ahí estaban los dos, y el papá le dice, hijo, sé un buen soldado, sé un buen soldado. Y aquel niño estaba ahí, el papá sube al camión, el camión se va, y el niño se queda viendo el camión hasta que el camión desaparece en el horizonte. ¿Dónde estaba la dulzura de aquella partida? ¿Dónde estaba lo dulce? Aquel niño sabía que a lo mejor la última vez que iba a ver a su padre era allí en la estación del camión. ¿Dónde estaba la dulzura? Pero Shakespeare decía, la partida es una dulce pena. ¿Dónde está la dulzura? Cuando Jesús se fue, los discípulos vieron la gloria de Cristo, la Shekinah de Cristo, la gloria en las nubes, subiendo, ascendiendo al cielo. Y dice que viendo su partida, regresaron gozosos. Y uno esperaría que las últimas palabras de Lucas aquí es que los discípulos regresaron angustiados, regresaron llorando, desesperados porque se había ido el Salvador. Pero no, Lucas nos dice que regresaron gozosos después de haberle adorado, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos estaban gozosos no porque el Señor se había ido. Estaban gozosos porque sabían a dónde iba.
El Señor Jesucristo les había dicho, es mejor que yo parta, que me vaya. Es mejor. Cuando me haya ido, recibiréis poder de lo alto. Y entonces podemos ver que la ascensión de Cristo significa más que subir. La ascensión significa más que subir al cielo. Señor Jesucristo dice, nadie asciende sino aquel que desciende. Hablando de él mismo. Nadie asciende al cielo sino aquel que ha descendido del cielo. ¿Por qué estaban gozosos? Porque esa ascensión significaba ir a su coronación, coronado de gloria y de honra. Significaba ir a su investidura como Señor de señores y Rey de reyes. Significaba ascender a su reino, que no es de este mundo. Jesús es Señor. Jesús, oh Curios. Y esto lo estamos viendo del lado de Lucas y de Hechos, cuando está ascendiendo el Señor a la gloria. Pero hermanos, yo quiero que lo veamos desde el otro lado, desde el cielo. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo en la gloria al haber ascendido? Abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 5. Vean lo que ocurre del otro lado. No en el lado terrenal, sino en el lado celestial. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. ¿No lo ven? ¿No lo ven, hermanos? El Cristo ascendido. El canto de los ángeles, el canto de los mártires, el canto de la iglesia, todo es el mismo canto. Jesús, oh Curios, Jesús es Señor, digno de alabar, digno de alabar. No hay otro Señor, no hay otro soberano, no hay otro Rey. Jesús es Señor. Y nuestro deber es ser testigos de nuestro Rey. Nuestro deber es ser testigos
de nuestro Señor. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro deber único, servirle al Señor, ser testigos de quién es el Señor. Jesús, oh curios. Ningún cristiano, hermanos, renuncia a su deber. Ningún cristiano renuncia al Señor. Ningún cristiano negocia el señorío de Cristo. Policarpo niega a Cristo. Nunca. Ningún cristiano renuncia al señorío de Cristo. Que nuestro Dios nos dé el coraje, la valentía, la fe de Policarpo. Que nos dé el coraje, la valentía, la fe de Latimer y de Ridley, que estando quemándose en la hoguera, jamás renunciaron al Señor. Qué fácil para nosotros renunciar o comprometer a nuestro Rey y Salvador. Qué fácil para nosotros comprometer a nuestro Señor por los lujos y la seguridad de este mundo. Qué fácil cuando aquellos cristianos murieron quemados por amor a Cristo. No renunciaron, no comprometieron su fe. Que crezcamos a la plenitud de la madurez en Cristo. Que seamos conformados a la imagen de nuestro bendito Salvador. Hermanos, hermanas, que seamos conformados a su imagen. Que nuestra comida y nuestra bebida sea servirle al Señor. Que nuestra comida y nuestra bebida sea alabarle a nuestro Señor, bendecirle. Jesús es Señor. Alabarle y bendecirle sin renuncia, sin comprometer. Jesús es Señor.